Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile y que, tal como la del miércoles, comenzamos hablando de la reforma de pensiones. Porque este día la ministra del Trabajo volvió a reiterar la convocatoria para todos los parlamentarios que quieran asistir a una reunión para lograr un eventual acuerdo en la reforma de pensiones. La ministra Jara hizo un énfasis a que esto es algo perentorio y urgente para todas las personas de nuestro país. Tenemos una buena ventana de oportunidad. Hemos visto además disposición de algunos sectores de la oposición para poder construir un acuerdo. El punto central que va a ser abordado en este encuentro es la voluntad política de si queremos o no todos confluir en un gran acuerdo de pensiones. Sin duda vamos a tener que ceder todos, y así lo señaló el presidente de la República el 1 de junio en su cuenta pública, pero ceder con un objetivo y con un ánimo, que es mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados, con un foco principal en las mujeres. Han confirmado los partidos del oficialismo, los partidos de la oposición, y en el recuento que tengo hasta esta hora, el único partido que no ha confirmado es Republicanos. Bueno, ¿en qué ha cedido el gobierno? Por ejemplo, en el 6% extra de cotización individual. Si antes se buscaba que todo fuera a un fondo solidario, ahora ya está la propuesta en que sea 4% extra a un fondo solidario y 2% a cuenta individual. Lo ha dicho el gobierno y también lo confirmó el presidente de la Comisión de Trabajo, el socialista Juan Santana, quien incluso en conversación acá con Agenda Económica esta semana también señaló otro aspecto en que están dispuestos a ceder. De hecho, hizo una propuesta en donde devela la voluntad que tiene el gobierno a hacer modificaciones, por ejemplo, en este aspecto. Me refiero al del 6% de la cotización adicional. Yo estoy dispuesto, Nicolás, a hacer modificaciones en la cotización adicional. La ministra Jara propuso un 4 y 2, ¿no? Y es una primera propuesta y es un avance. Hay que escuchar cuál es la disposición que tiene Renovación Nacional o la UDI a destinar parte de esta cotización adicional para la creación de un seguro social. Yo en esto, Nicolás, le entrego el mandato absoluto al gobierno y respaldo la propuesta de la ministra Jara del 4.2 y creo además que debe ser la ministra Jara quien debe llevar adelante esta negociación. Yo creo que naturalmente en cuanto a inversión de fondos se avanza, incluso en un principio que nosotros no necesariamente era el que defendíamos hasta hace algunos meses atrás, cuando se desarrolló la discusión constitucional respecto a la libertad de elegir, pero pareciera ser, y ayer lo planteaba un diputado de la Unión Demócrata Independiente, que la observación que ellos tienen está más bien relacionado con que no sea solamente el Estado quien cumpla un rol en la administración de las cuentas. Yo estoy abierto a que llevemos adelante esa discusión. Creo que es un planteamiento bastante razonable y que finalmente termina desmitificando esta idea de que acá el interés final es que se cree un monopolio del Estado. Eso no es cierto. Entonces, por el lado del oficialismo, están abiertas las opciones para negociar a dónde va el 6% extra y también la administración junto con la inversión de los fondos, que sean las personas quienes elijan libremente. Bueno, eso por el lado del gobierno y el oficialismo. Ahora hablemos de la oposición, porque en las últimas horas hubo algo de ruido en cuanto a que Evópoli estaría dejando de hacer fuerza para que el 6% extra vaya todo a cuentas individuales y eventualmente podría ser un 3 y 3, como es la reforma del último gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, en conversación este miércoles en CNN Prime, la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, explicó esto, aunque de todas maneras dejó abierta la puerta para buscar alternativas. Yo no he cambiado la postura y que la postura con la que nosotros hemos abordado la reforma previsional quedó establecida y públicamente en un documento que presentó el diputado Undurraga hace varios meses y que habla del 6% que va a las cuentas individuales, de la propiedad y heredabilidad de los fondos, la libre elección, y eso no implica que uno no tenga que estar abierto y disponible para discutir distintas alternativas. Bueno, un partido que de manera extraoficial ha presentado alternativas es Renovación Nacional. Precisamente ahora vamos a analizar este encuentro y este tema en general con el diputado y presidente y jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, que también es integrante de la Comisión de Trabajo. Diputado, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, buenas tardes.
Lo primero, diputado, ¿usted va a ir a esta reunión convocada por el gobierno? Bueno, nosotros hemos mostrado una buena disposición a asistir a las reuniones. Ahora estamos coordinando cuándo y la fecha exacta para ver si tenemos coordinación. Ojalá no sea estos días porque estamos en semana distrital y yo estoy acá en Chillán, así que es importante ver, demostrar la disposición. Nosotros sí tenemos disposición a asistir a esta reunión. Ya hemos asistido a 2 reuniones con el gobierno para ver justamente los grandes nudos que tiene esta reforma, que tienen que ver básicamente con el 6% y también con la separación de la industria. La ministra dijo que Chile Vamos completo está confirmado, excepto republicanos. ¿Es la misma información que maneja usted? Yo no sé si el republicano se le ha invitado. Yo leí una declaración del diputado Moreno que decía que si lo invitaban iba a asistir, así que nos parece valioso que todos estemos en concordancia de que aquí tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para poder modificar y mejorar, ¿cierto?, las pensiones presentes y futuras. Tenemos diferencias con el gobierno, son evidentes, nosotros ya las hemos aclarado durante mucho tiempo, ¿cierto? El gobierno ha presentado un proyecto que refunda el sistema previsional, que establece un sistema de reparto que nosotros no compartimos y que finalmente de alguna manera quita la propiedad de los fondos y termina con una serie de situaciones que los chilenos quieren mantener, como es la posibilidad de que sean heredables y la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público. Ahora, yo me alegro de escuchar, por ejemplo, al diputado Santana, que ha escuchado uno de nuestros puntos, que es justamente poder elegir entre un sistema privado y un sistema público, y nosotros no nos oponemos, el gobierno ya lo sabe, a que haya un ente estatal que haga inversiones y que administre fondos en la medida que también el chileno tenga la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público, y con eso no tenemos ni mayor inconveniente. Sí, reconozco que cuando hicimos la entrevista al diputado Santana y él manifestó esa apertura, también me llamó la atención. ¿Usted cree entonces que ahí ya puede haber un principio de acuerdo en cuanto a la administración y a la inversión de los fondos, que las personas pueden elegir libremente entre un organismo estatal y uno privado? Así es, nosotros estamos en la posición de respetar la libertad de las personas y la propiedad de los fondos. La libertad de las personas es muy relevante para elegir no solamente a quién te invierte los fondos, sino con quién te entiendes. Porque lo que no se entendía bien era que el gobierno dejara que hubiera una mayor cantidad de inversores, pero que había un solo administrador de fondos que era el Estado. Estamos hablando de tener 11 millones de cuentas. El Estado no está en condiciones de poder hacer y prestar un servicio de esa manera. Y tampoco era lógico que tú tuvieras contratado a un servicio en alguna empresa, en una empresa privada, y te tuvieras que entender con el Estado para que te, no sé, emitiera un certificado o te hiciera un trámite eventualmente. No tenía mucha lógica la proposición inicial del gobierno. Si el gobierno flexibiliza esa posición y los diputados de gobierno están disponibles, ya tenemos ahí por lo menos un punto de encuentro. Bueno, por lo menos esa parece ser la postura. Vamos a ver si en el encuentro se concreta. Pasemos ahora al tema más polémico que tiene que ver con el destino del 6%. Cuénteme la postura con la que va a ir Renovación Nacional. Ustedes lo han dicho en todos los tonos. Quieren que el 6% vaya todo a cuentas individuales. Y yo le quiero preguntar si esa postura es totalmente inflexible, no se mueven de ahí, o dependiendo de lo que conversen, puede haber una postura a encontrar otra fórmula. Mire, nosotros inicialmente establecemos, ¿cierto?, que el 6% tiene que ir a cotización individual simplemente por una razón práctica, porque renta más en el futuro y no perjudica a la gente de clase media. El problema que tiene el proyecto, Nicolás, es que inicialmente el gobierno presentó un proyecto que lo que hace, en el fondo, es establecer un sistema de reparto con el 6% de los trabajadores que perjudica mucho a la clase media. Los sectores más humildes, ¿cierto?, tienen una mayor tasa de reemplazo, dado a que vamos a subir la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Situación que no pasa con la clase media, porque todas las personas que ganan más de 800.000 pesos líquidos van a recibir una merma importante en su pensión futura, porque a pesar de que estableciéramos este sistema de reparto, ellos van a entregar el 6% y van a recibir mucho menos que eso. No solamente porque así lo establecía el proyecto, sino que también porque tenía menos rentabilidad en el largo plazo. Entonces, ahí se producía una situación de injusticia que nosotros queremos que la gente entienda, que por eso nos oponemos a que vaya a este fondo solidario, porque los sectores de clase media, que son los masivos en Chile, van a recibir menos pensión en el futuro, diputado, simplemente porque la ley lo dice.
pero se oponían en un principio a que todo fuera al Fondo Solidario. Ya vimos que el gobierno flexibilizó la postura y dice 4 puntos a solidaridad, 2 puntos a cuentas individuales. Yo le pregunto si usted cree que esa postura también los puede llamar a ustedes a que eventualmente flexibilicen la propia. Mire, nosotros en este momento creemos que el 6% tiene que ir a capitalización. Sí, le reconozco que nosotros tenemos una modelación distinta. Tenemos un 4% de capitalización individual y un 1,8% que iría a una situación similar a un seguro de longevidad, en donde básicamente se privilegia a las mujeres. Y también nosotros en nuestra propuesta que hicimos hace unos días, que se conoció públicamente, establecemos una forma de hacer solidaridad voluntaria. Por ejemplo, los hombres que quieran entregar un porcentaje de su cotización profesional a su pareja, a su mujer, a su señora, ¿cierto? Lo podrán hacer directamente para que ella tenga una mejor pensión en el futuro. Sí, diputado. Y también... sí, es muy importante porque entonces esa propuesta ya está oficializada, porque nosotros acá cuando la analizamos dijimos de múltiples formas, borrador, propuesta, todavía no oficial. Y yo me acuerdo que al verla, ustedes, hablo de RN, no hacían mención explícita a el destino del 6%. Uno infería que podía ser toda cuenta individual, pero ahora entonces lo que usted está diciendo, que ese 6% extra no tiene que ir todo necesariamente a cuenta individual, sino que 4 puntos y el 1,8 adicional que vaya a un seguro. Sí, ahora, ¿cuál es la diferencia con eso, Nicolás? Y que a la gente le quede claro. Ese 1,8 no va a un fondo de reparto, va a un seguro de longevidad similar al seguro de cesantía, por lo tanto sigue siendo de propiedad del trabajador. Entonces, nosotros creemos que tenemos que tratar de garantizar en el futuro y hacer sustentable el sistema. El problema que tiene la fórmula del gobierno es que no se hace sustentable en el largo plazo porque establece este sistema de reparto dependiendo de los más jóvenes. Hoy día, los más jóvenes, ¿cierto?, son cada vez menos que entran al mundo laboral y son más los adultos mayores que se van en jubilación y por lo tanto en 10 años más vamos a tener casi el doble de adultos mayores y el sistema se hace insostenible en el largo plazo. Por lo tanto, nosotros también hacemos una fórmula solidaria a través de la pensión garantizada universal, premiando la cotización, porque también uno de los problemas, Nicolás, y tú lo sabes, es la informalidad laboral y la gran cantidad de lagunas previsionales que tiene el sistema previsional. Y nosotros echamos de menos en este proyecto también una sanción para quienes no le paguen la cotización previsional a los trabajadores, porque hoy día uno de los grandes problemas justamente es que apenas el 35% de los trabajadores cotiza toda su vida y el otro 65% no lo hace. Por lo tanto, cualquier sistema se hace inviable en el largo plazo si no existe una cotización previsional permanente de los trabajadores. Esta es la propuesta de ustedes. Evópoli, si mal no recuerdo, a través del diputado Undurraga, ya dijo que ellos podrían apoyar un 3 y 3. Por más que la presidenta de Evópoli ayer en CNN Prime, lo vimos recién, ella dice que la postura oficial del partido es 6% cuentas individuales, pero deja abierto a buscar alternativas. Con lo que usted me menciona, no recuerdo ahora una postura oficial de la UDI al respecto, más allá de también la postura del 6% a cuentas individuales, ¿cómo que se abre el panorama desde el oficialismo para que no todo vaya a cuentas individuales, sino que, como usted menciona, una parte importante a cuentas individuales y otra parte a solidaridad, como usted menciona, haciendo el alcance de que usted no apoya un fondo de reparto, pero sí solidaridad? Sí, y nosotros presentamos también, fíjese que en el proyecto nuestro presentamos 4 alternativas para aumentar la pensión garantizada universal con impuestos generales, para justamente privilegiar a las mujeres y que incluso alcancen una PGU de 300.000 pesos dependiendo de su nivel de cotización. Pero ¿cuál es el problema de fondo, Nicolás, y la diferencia que tenemos con el gobierno? Es que el gobierno quiere solucionar los problemas de la vejez, los problemas de pobreza de la vejez actualmente con la reforma previsional y eso no lo podemos hacer, porque en el largo plazo se hace insostenible y por lo tanto tenemos que planear un sistema que mejore las pensiones actuales. De mi punto de vista tiene que ser mayoritariamente con impuestos generales. Tenemos que hacer solidaridad entre todos los chilenos donde efectivamente los más ricos paguen más, porque en Chile los impuestos básicamente los paga de la clase media hacia arriba.
y por lo tanto con impuestos generales, eso sí es hacer solidaridad. Y por eso nosotros proponemos que la PGU llegue hasta 300.000 pesos, sobre todo en las mujeres, premiando la cotización previsional individual, justamente para poder motivar también la contratación y la formalidad, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Sí, también en la propuesta de ustedes mencionaban que para llegar a esos 300.000 pesos se tenían que haber cotizado al menos 30 años en el sistema. Por ejemplo, y si no me falla la memoria, los que cotizaran entre 0, nada, y hasta 10 años el mínimo era 218.000 pesos. Usted mantiene la postura que a mayor años cotizados, mayor nivel de PGU. Sí, lo que pasa es que ese monto de 218.000 pesos es la línea de la pobreza, pero nosotros lo que hacemos en el fondo es partir desde ahí, para que ni un adulto mayor tenga un ingreso menor al ingreso de la línea de la pobreza, pero obviamente nosotros estamos disponibles para aumentar ahora ya las pensiones a 250.000 pesos, porque recursos para eso existen, Nicolás, y también te lo quiero mencionar. Cuando el gobierno nos ha exigido una reforma tributaria para aumentar la PGU, la verdad que hace un año lo pudiéramos haber tenido cuando nosotros le ofrecimos al gobierno aprobarle el proyecto de royalty minero, que ya está aprobado, que es un 0,4% del Producto Interno Bruto, un 0,5%, perdón, y también le propusimos en ese momento aprobarle el 1,2% de todo lo que tenía que ver con evasión, elusión y exenciones tributarias. Y ahí ya tenemos una recaudación anual de 6.000 millones de dólares. Fíjate que aumentar los 250.000 pesos vale solamente 1.600 millones de dólares anuales, por lo tanto tenemos un margen importante para también incluir a otras personas a la pensión garantizada universal, si se quisiera. Diputado, mi última pregunta. Obviamente va a ser una discusión difícil, va a ser una discusión tensa, no hay que ser un mago para saberlo y para preverlo, pero quiero preguntarle, porque está en la disposición del gobierno y del oficialismo, ustedes también están en la disposición de hacer todo lo posible, hacer las concesiones que sean necesarias, no digo que en todo, por supuesto, pero me refiero a que está la disposición para que de una vez por todas se zanje el tema previsional ahora, en este momento, en esta apertura para llegar a un acuerdo. ¿Está esa voluntad? Mire, nosotros hace varios meses le dijimos a la ministra que lo que teníamos que hacer era un gran acuerdo político similar al que se hizo en el tema constituyente, en donde no se pararon de la mesa hasta que se obligaron a llegar a un acuerdo. Justamente ahí todos tuvieron que ceder y nosotros creemos que hay que darle el mismo tratamiento. Pero también, Nicolás, hay que incluir cosas que a la gente también le hagan sentido. Por ejemplo, tenemos que hacer una modificación profunda respecto al cobro de comisiones. La gente no comprende por qué tiene que pagar más comisiones cuando pierde. Ustedes proponen comisión por saldo también. Claro, entonces instaurar un sistema similar a lo que pasa en Perú. En Perú tienen una comisión similar, ¿cierto? Operacional, que se llama, y todo lo demás es respecto a la utilidad que se tiene. Entonces, también mejorar las tablas de mortalidad, hacer solidaridad especialmente con las mujeres que se jubilan antes y trabajan menos, obviamente por sus tareas propias del hogar, y una serie de otras cosas. Entonces, la reforma no solamente se puede enfrascar en los temas que el gobierno propuso en la reforma. Yo creo que tenemos que abrirla para solucionar el problema de pensiones futuras y hacerlo sostenible en el largo plazo. Este proyecto que presentó el gobierno, Nicolás, tuvo el defecto inicial de que no se hacía sostenible en el largo plazo, y así fue denunciado por los profesionales que fueron a la comisión. Y esa es nuestra principal preocupación, es resolver actualmente el problema, aumentando las pensiones actuales, pero también que en el largo plazo se haga sostenible. Diputado Sauerbaum, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Estaremos atentos a ver si por fin hay un acuerdo en la clase política para mejorar las pensiones en nuestro país. Hacemos la pausa y ya volvemos. Como les contamos ayer, el gobierno actualizó sus proyecciones. Por ejemplo, estima que el PIB de Chile va a crecer 0,2% este año, una décima menos de lo que opinaban hace 3 meses. ¿Por qué? ¿Qué impacto tiene también esto en los ingresos fiscales? ¿Qué es lo que pasa con las medidas para modernizar el Estado? De todo eso habló este jueves el ministro de Hacienda junto a Sebastián Aguirre. Veamos un compacto de esa conversación. Hasta hace no mucho tiempo se proyectaba para este año una caída importante de la actividad económica. Se llegó a proyectar caídas de 1,5%, 2% para este año. Se hablaba de una recesión profunda. Y eso es evidente, en este momento es evidente que ya no va a ocurrir.
Y por lo tanto ahora en lugar de estar discutiendo sobre si vamos a tener una caída importante, estamos discutiendo si vamos a estar un poco por debajo, un poco por arriba de cero. Pero tenemos que tener claro respecto de eso, que eso depende fundamentalmente de cómo se va distribuyendo la actividad económica en el año. Originalmente se estimó que ese déficit fiscal iba a ser de 2,7% del producto, actualmente se estima en 1,9% de acuerdo a este último informe que se acaba de publicar. O sea, vamos a tener cifras que de todas maneras van a ser mejores de las que se habían proyectado para el 2023, pero no van a ser tan positivas como las del 2022, porque el 2022 tuvimos estos otros factores transitorios que nos beneficiaron, pero que no se van a repetir necesariamente este año. Lo que tenemos que empezar a ver es un flujo de nuevos proyectos, ya ahora en un contexto en el cual ya ha ido desapareció la incertidumbre en materia tributaria porque se aprobó el royalty minero, y también, cierto, en materia regulatoria de tramitación de proyectos de inversión también tenemos compromisos por ir acortando los plazos de tramitación. Así que hay que tener un poco de paciencia, pero creo que vamos a ir viendo poco a poco surgiendo nuevos proyectos. Ha ido desapareciendo la preocupación por el ajuste de corto plazo. Ya se da por hecho que Chile logró hacer el ajuste que necesitaba, que ha logrado poner la inflación bajo control, y que de aquí en adelante lo que vamos a ir viendo más bien es una normalización de políticas macroeconómicas. Al mismo tiempo que va bajando esta preocupación por el corto plazo, va aumentando el interés por proyectos de más largo plazo, especialmente en áreas que son más promisorias en términos de desarrollo futuro. Yo diría que algo que nos ayudaría mucho en términos de ir acelerando esas inversiones es agilizar nuestros procedimientos para aprobar proyectos de inversión. Hay una propuesta ya bastante elaborada de reforma del proceso de evaluación de impacto ambiental. Vamos también a retomar iniciativas para agilizar todos los temas relacionados con monumentos nacionales, hallazgos arqueológicos. En la agenda que le presentamos ayer a la CPC hay iniciativas que implican ganancias de eficiencia, otras que involucran mejora en la calidad de servicio, otras que aumentan la transparencia en la gestión pública. Entonces son iniciativas de distinta naturaleza. Y cuando hablamos de iniciativas que permitan ahorrar recursos, por ejemplo, una de las que se planteó fue consolidar toda la evaluación que se hace de programas públicos en una sola institución, en una agencia de calidad de las políticas públicas, que todos los años tenga un programa de evaluaciones que equivalga por lo menos a la cuarta parte de los recursos que son más flexibles dentro del presupuesto. Entonces, todo ayuda. Hay cosas que tienen un mérito en sí mismo. Crecer importa no solamente por los recursos fiscales que se generen, una gestión pública más transparente es importante, aun cuando no genere ahorros. Todo ayuda, pero tenemos que tener claro que hay una parte de financiamiento adicional tributario que es inevitable y que tenga que entrar dentro de esta ecuación. Aquí termina la agenda de este jueves. Síganos en CNN Chile.